En esta presentación vamos a ver las vacunas contra leptospira. Algunas generalidades sobre la enfermedad. Es una enfermedad infectocontagiosa cosmopolita, está distribuida por todo el mundo y en el país, sobre todo en las regiones en donde se crean las condiciones propicias de humedad y temperatura, climas templados. Es producida por una bacteria del género Leptospira y también hay que tomar en cuenta que es una enfermedad zoonótica. Esto es importante para el veterinario, para que el veterinario se cuide cuando va a trabajar con necropsias o tiene que estar en contacto con animales que potencialmente pueden estar enfermos, para tomar los recaudos necesarios para no infectarse y alertar a las personas que pudieran haber estado en contacto con la leptospira en el caso de que existiera alguna persona con signos clínicos compatibles con la enfermedad. Dentro de la etiología, la leptospira tiene una gran variedad. Esto es importante desde el punto de vista de las vacunas, porque a veces no hay protección cruzada entre los serogrupos. Hay 23 serogrupos, dentro de los cuales hay 210 seroares. Los más conocidos son Archo, Pomona, Grifotifosa y Icteromorragiae. En la patogenia, acá vamos a ver que está marcado con asterisco aquellas proteínas sobre las cuales se puede generar anticuerpos protectores. Es decir, vamos a ver después que hay distintas formas de vacunas. Por ejemplo, en Argentina, vamos a decir, la más común es la que utiliza una bacterina. La bacterina es el soma de la bacteria completo y es abundante, este soma, esta bacterina, es abundante en el lipopolisacárido. Este lipopolisacárido protege contra cada serogrupo, pero tiene una protección parcial contra otros serogrupos. Es decir, que dependiendo de la especie animal sobre la cual vamos a utilizar las vacunas, tendríamos que tener presente qué tipo de serogrupo es actuante en esa especie. Después hay otras formas un poco más experimentales de vacunas dirigidas, por ejemplo, contra la lipoproteína, que es un plasmilógeno, o esta lipoproteína 32 que genera hemólisis, la proteína Outer Membrane Protein, que son proteínas de membrana externa, o adhesinas, que son estas son es una proteína que es similar a la inmunoglobulina, leptospira immunoglobulin-like protein, que muchas veces son adhesinas. Estas son proteínas que les sirve para unirse a la matriz extracelular, principalmente laminina, elastina, fibronectina y colágeno. Después también pueden activar las metaloproteasas de la matriz, eso le permite tener un mayor poder invasor, y tiene factores de virulencia como la elastasa, catalasa, fingomirinasa, fosfolipasa y hemolicinas. Después tiene también proteínas de invasión como la mammalian cell entrance, que son unas proteínas que colabora en el ingreso a las células. Por último, durante la leptospiremia es muy inhibe el complemento, es muy resistente al complemento. Por eso en la leptospiremia, en general, el complemento que debería actuar contra la leptospira es inhibido por factores que tiene la leptospira. Entonces, estos en la patogenia, estuvimos viendo los factores que intervienen en la patogenia, los que están marcados con asterisco, después vamos a ver que son los que intervienen más en la generación de las vacunas. Para ver el efecto de la vacuna, también tendríamos que ver que la leptospira tiene un ciclo y para eso es importante porque si tenemos animales que han sido vacunados o que no han sido vacunados, vamos a tomar en cuenta si entran en este ciclo. Por ejemplo, sabemos que tenemos leptospiras adaptadas al huésped y leptospiras no adaptadas al huésped. En el caso de leptospiras adaptadas al huésped, cuando ciclan entre esas, por ejemplo, en un bovino, en el caso del serogrupo Archo o Wolfi, una vez que un animal tiene la enfermedad en forma endémica, la elimina a través del agua y así vuelve a ingerir en el agua, sobrevive y por la vía oral, al tomar agua contaminada, otro bovino puede contaminarse. Lo mismo sucede con los perros, con los lanares y con los cerdos. Pero cuando una de esas leptospiras adaptadas al huésped incidentalmente infecta a otra especie, se produce la leptospirosis no adaptada al huésped. En general, las adaptadas al huésped, ese tipo de leptospirosis
suelen ser endémicas y no suelen matar a los animales. Pero cuando una leptospira no adaptada al huésped se infecta otra especie, ahí sí se pueden llegar a producir muerte de animales, sobre todo en los jóvenes. Y siempre tomar en cuenta que en el caso de la leptospira, los roedores son un factor muy importante de la dispersión de la leptospirosis, no solamente en los animales, sino también en los humanos. ¿Cómo se transmite? Entonces, a través de las secreciones, de la orina, por ejemplo, a través de abortos, de los fetos abortados, secreciones uterinas, membranas fetales y secreciones. Puede darse a través de vía transplacentaria, galactófora, oral, ingiriendo los alimentos contaminados, a través percutánea y también a través de la conjuntiva ocular. En el caso de producirse la muerte en los animales, una característica importante es la ictericia por la hemólisis que produce y la falla hepática, y también, bueno, no todas, pero en algunas se ve hemoglobinuria. Acá tenemos una jeringa, acá tenemos la vejiga y el color por la hemoglobinuria. En el caso de los bovinos, por ejemplo, se puede producir mastitis, la galáctea y abortos. Todo esto vamos a tener que tratar de evitar con la vacuna todos estos signos clínicos. Acá tenemos un aborto, un feto abortado, y tenemos otras especies, como por ejemplo los caninos, en donde también puede dar fallas renales hepáticas y problemas de uremia. Entonces, estuvimos viendo que para cuando vamos a vacunar, vamos a tener que elegir qué tipo de vacuna vamos a utilizar. En general, vamos a tener que conocer, por ejemplo, ya sabemos que la Arjo o la Wolfi es más común en los bovinos, la pomona es más común, por ejemplo, en los cerdos, y la canícula icteromorragiae es más común en los caninos. Eh, ¿Qué tipo de vacuna vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar en general, la más común son las bacterinas, son la mayoría, todas las, por lo menos las que están en el país, las vacunas que vamos a utilizar son inactivas, no son vacunas, así que son vacunas inactivas, y la mayoría están contra, son bacterinas que tienen una gran cantidad de lipopolisacáridos. Después hay otras proteínas que están un poco, que están en experimentación, como por ejemplo vacunas contra la lipoproteína L41, 42, proteínas de membrana externa o las adhesinas, habíamos dicho que tenían un grupo de proteínas similares a las inmunoglobulinas. Pero en el país, en Argentina, las vacunas más comunes son las vacunas inactivas y tienen que llegar a tener la concentración de la bacterina, tiene que llegar a ser aproximadamente de 100 a 500 bacterias, o sea, 100 a 500 millones de células por cada 0 bar por mililitro. Vamos a utilizar en los caninos, la más común es la Icteromorragiae y la canícula. En los bovinos, la más común es la Arjo y la pomona. Y en los porcinos, la pomona, la Tarasov y la Bratislava. Vamos a tener que tomar en cuenta que también la duración de esa vacunación va a depender en parte también del tipo de ayudante que tenga esta vacuna. En general, las dióxido de aluminio tienen una duración menor y las ayudantes oleosos tienen una duración mayor. Y la duración aproximada de la vacuna es de aproximadamente un año. Duran aproximadamente un año. Muchas veces, en casos de gran exposición, en ese caso se recomendaría vacunar cada 6 meses. En los casos donde haya una alta exposición al patógeno. Esto va a depender de los lugares, va a depender de la prevalencia y de la sospecha que tenga el veterinario sobre la presencia de la enfermedad. Y hay que tomar en cuenta que para cada especie vamos a tener que utilizar el serogrupo que más se presenta en esa especie. En general se pueden vacunar entonces los caninos, los bovinos y los porcinos. No se vacunan en general, por ejemplo, los equinos porque puede generar efectos adversos. Si bien hay algunas vacunas que tienen la licencia para ser utilizada en equinos,
en Argentina hay algunas que se pueden llegar a utilizar en equinos, pero en general son poco utilizados y habrá que estudiar epidemiológicamente si conviene o no utilizar ese tipo de vacunas en equinos. Y en las demás especies entonces va a depender de la prevalencia de la enfermedad. Bueno, aquí terminamos con la presentación de vacunas en leptospirosis.